Hola, soy Analía y voy a desarrollar los conceptos del capítulo 1 sobre la estructura de la obligación. En esta unidad vamos a ver sintéticamente y con un vocabulario más sencillo los conceptos que componen esta estructura, de dónde surgen, cuáles son las diferencias entre deberes morales y deberes jurídicos, las características de la obligación, su evolución histórica y mucho más. Comencemos. Bien, vamos a ver los conceptos de deber jurídico y obligación. El deber jurídico surge de las relaciones sociales reguladas por el derecho, que implica que una persona está obligada a cumplir con una norma establecida por la ley. Y la obligación es una forma específica de deber jurídico que implica que una persona debe cumplir con una conducta determinada. Y del concepto de obligación se desprenden los conceptos de deberes morales y deberes jurídicos, que provienen de dos áreas distintas y es importante que las diferenciemos. Los deberes morales se refieren a las obligaciones éticas que una persona siente que debe cumplir basadas en sus propios valores, creencias y principios personales, y son autónomos y no coercibles. Cuando se dice que los deberes morales son autónomos, se refiere a que provienen de la propia conciencia o convicciones de una persona y no necesariamente están impuestos por una autoridad externa como la ley. Y no coercible significa que no están necesariamente respaldados por leyes. O sea, no pueden ser exigidos por imposición de sanciones o castigos. Y por otro lado tenemos los deberes jurídicos, que son obligaciones que están respaldadas por leyes y regulaciones establecidas por un sistema legal. Son impuestos externamente y pueden ser coercibles, es decir, son legalmente exigibles y su incumplimiento lleva a consecuencias legales como multas o sanciones. Coercible significa que algo puede ser impuesto o aplicado mediante la fuerza o la presión. Resumiendo estos dos conceptos, los deberes jurídicos están respaldados por la ley, mientras que los deberes morales se basan en la conciencia individual y la ética personal. La obligación se caracteriza por la existencia de dos sujetos determinados o determinables, la patrimonialidad de la prestación debida, el interés del acreedor que debe satisfacer el deudor. Es un vínculo personal entre el acreedor y el deudor, donde el acreedor tiene derecho a satisfacerse sobre los bienes del deudor. Entonces, el deber jurídico y la obligación son conceptos interrelacionados en el ámbito del derecho, donde el deber jurídico establece un vínculo normativo entre sujetos y la obligación es una forma específica de deber jurídico con características particulares. Ahora vamos a pasar a hablar sobre el concepto dogmático de obligación. El concepto dogmático de obligación a lo largo del tiempo tuvo su evolución. Vamos a ir viendo en qué se fueron enfocando y qué les importaba de la relación que se establecía. Inicialmente en la época de Roma se enfocaba en el deber del obligado, es decir, en una relación entre obligación y débito. Por ejemplo, un ejemplo cotidiano del concepto de obligación podría ser el deber de un ciudadano romano de pagar impuestos al Estado. ¿Para qué? Para contribuir con una parte de sus ingresos para financiar el funcionamiento del gobierno y el mantenimiento de la sociedad romana. Esta obligación estaba relacionada con el concepto de débito, porque el ciudadano tenía la responsabilidad de cumplir con su deber cívico de contribuir al bienestar del Estado. Entonces vemos que al principio se centraban en la relación entre el obligado y el débito más que en el derecho personal. Luego se fueron enfocando en la relación entre la persona que presta dinero y la que recibe, o sea, entre el acreedor y el deudor. Un ejemplo cotidiano de la época romana relacionada con el concepto de derecho personal y la relación entre el acreedor y el deudor podría ser el préstamo de dinero entre dos ciudadanos romanos. En ese contexto, si un ciudadano le prestaba una cierta cantidad de dinero a otro, se establecía una relación entre el acreedor, o sea, quien presta el dinero, y el deudor, quien recibía el dinero. Esta relación implicaba que el deudor tenía la obligación de devolver el dinero prestado al acreedor en un momento acordado. Entonces, esto vino a reflejar en la sociedad romana la evolución del concepto de obligación y débito. Luego se hizo mucho hincapié en distinguir la noción técnica de obligación de los deberes morales, de las costumbres sociales o de las normas jurídicas generales. Resumiendo esta evolución del concepto dogmático, la obligación implicaba un deber jurídico de cumplir una prestación determinada a favor de otro. Hoy en día el concepto de obligación es más abarcativo, si me permitís el término. ¿Por qué?
porque se entiende principalmente como una relación patrimonial en la cual se debe cumplir una prestación específica que incluso puede ser cumplida por el deudor o por un tercero. Ahora vamos a pasar a ver la evolución histórica de la obligación. La idea de obligación ha cambiado mucho desde los tiempos de Roma. Antes, las obligaciones eran principalmente personales y se trataban como relaciones entre familias o individuos, no como transacciones comerciales. Además, si alguien no cumplía con su obligación, se lo castigaba como si hubiera cometido un delito. Un ejemplo es que en la antigua Roma, si alguien no pagaba lo que debía, la única opción era recurrir a un árbitro para resolver el problema. Si la deuda estaba contemplada por la ley, el acreedor podía tomar medidas más drásticas como hacer que el deudor fuera un esclavo. Sin embargo, hoy en día las obligaciones son muy distintas a esos tratamientos dados en la antigua Roma. Son una parte normal de la vida y además permite a los acreedores negociar su crédito como un valor patrimonial, es decir, que las obligaciones sean transmisibles. ¿Qué significa? Que pueden ser transferidas o vendidas. Y ahora vamos a pasar a hablar sobre los derechos creditorios y derechos reales. Vamos a hacer un resumen y una explicación más sencilla de ambos términos. Derecho creditorio. Cuando hablamos de derechos creditorios, hablamos de la relación entre un acreedor y un deudor, en donde el acreedor tiene el derecho de exigir el cumplimiento de una obligación al deudor. Por ejemplo, en un préstamo, el prestamista es el acreedor y el prestatario es el deudor. El prestamista entonces tiene el derecho de exigir que se le devuelva el dinero prestado. Los derechos creditorios son relativos. Vuelvo a repetir, los derechos creditorios son relativos. ¿Qué significa? Que solo pueden ser ejercidos contra el deudor. Y ahora vamos a pasar a los derechos reales. Estos derechos se refieren al poder que tiene una persona sobre una cosa o bien. El titular de un derecho real tiene la autoridad de utilizarla y beneficiarse de esa cosa. Por ejemplo, el propietario de una casa tiene el derecho real de utilizarla y disponer de ella. Los derechos reales pueden ser ejercidos directamente sobre la cosa misma o a través de su destino o uso específico. Por ejemplo, Juan es titular de una casa que puede usarla como vivienda o darle otro destino y hacer un usufructo para que Pedro viva y disfrute de la propiedad, pero Pedro no es el dueño, sigue siendo dueño Juan. Estos derechos son absolutos, vuelvo a repetir, son absolutos, lo que significa que son oponibles a todos y conceden acciones legales contra cualquier persona que interfiera en el ejercicio de esos derechos. ¿Y qué quiere decir esto? Volviendo al ejemplo de recién, si Pedro intenta abusarse de los derechos de propiedad sobre la casa de Juan, Juan puede accionar legalmente contra Pedro. En resumen, los derechos creditorios se refieren a las obligaciones y derechos entre el acreedor y el deudor, mientras que los derechos reales se refieren al poder y control sobre una cosa o bien. Ahora vamos a pasar a la próxima diapositiva y vamos a hablar sobre la obligación propter rem. La obligación propter rem es una obligación que recae sobre una persona debido a su relación con un bien o una propiedad específica. Vas a notar que tiene una cierta similitud con el concepto de recién, con el concepto de derecho real, pero antes estábamos hablando justamente de un derecho real y aquí estamos hablando de una obligación. Un ejemplo de obligaciones propter rem sería el pago de expensas para el mantenimiento de un edificio. Todos los propietarios de unidades en el edificio tienen la obligación de contribuir con el pago de gastos de mantenimiento, porque esta obligación está vinculada a la propiedad misma. Si un propietario vende su unidad, la obligación de pagar las cuotas de mantenimiento se transfieren al nuevo propietario, porque es una obligación propter rem relacionada con la propiedad en sí. Otro ejemplo puede ser un impuesto inmobiliario o tasas municipales. Estas obligaciones tienen características importantes. Son establecidas por ley, no de un acuerdo entre el acreedor y el deudor. Las obligaciones están relacionadas con la cosa y se derivan de ella sin importar cómo el deudor obtuvo la posesión de la misma. Se transmiten y extinguen junto con el cambio de titularidad de la cosa. El nuevo propietario deberá pagar las deudas propter rem pendientes, además de pagar el precio acordado por la compra del inmueble. O sea, las obligaciones propter rem están estrechamente vinculadas a una cosa y se transfieren junto con ella. Si el propietario cambia, las obligaciones se traspasan al nuevo propietario. Ahora vamos a pasar al tema de la naturaleza jurídica del vínculo obligacional.
La naturaleza jurídica del vínculo obligacional fue objeto de intensas discusiones, se han presentado diferentes teorías al respecto, pero podemos resumirlas así. La teoría subjetiva sostiene que el vínculo jurídico entre el acreedor y el deudor concede al acreedor un poder o potestad para exigir un comportamiento específico del deudor. Por ejemplo, le prestás dinero a alguien y le exigís que te lo devuelva en una fecha determinada, porque como acreedor o acreedora tenés concedido el poder de reclamarlo. Luego tenemos la teoría objetiva. Esta teoría se centra en la responsabilidad patrimonial del deudor, es decir, tiene como objeto un bien debido, un valor o una garantía que grava el patrimonio del deudor. Un ejemplo puede ser, compras un producto y el vendedor tiene la responsabilidad de entregar el producto en buen estado y cumplir con lo acordado. Se centra en la responsabilidad del vendedor. Luego tenemos la teoría de la doble relación. Esta teoría es una síntesis de las dos anteriores. Sostiene que el vínculo obligacional involucra tanto un poder del acreedor como la responsabilidad patrimonial del deudor. Por ejemplo, contratas a alguien para que realice un trabajo y tenés el poder de exigir que cumpla con sus tareas, mientras que el trabajador tiene la responsabilidad de realizar el trabajo correctamente. Luego tenemos la doctrina del deber libre. Esta teoría sostiene que el vínculo obligacional se basa en el deber libremente asumido por el deudor de cumplir con sus obligaciones. Por ejemplo, te comprometes voluntariamente a cuidar el jardín de tu vecino mientras estás de vacaciones. Y luego tenemos la teoría del bien debido. Se centra en el resultado final y en el poder que tiene el acreedor para obtener lo que se le debe sin depender de la cooperación del deudor. Y subrayan la importancia de la garantía patrimonial como protección para el crédito. Por ejemplo, vos prestás dinero. Según la teoría del bien debido, tu derecho como acreedor se enfoca en obtener el dinero prestado independientemente de la conducta de tu deudor. Si tu deudor no cumple con su obligación de devolver el dinero, vos tenés el poder de obtenerlo a través de acciones legales o mediante otras medidas disponibles sin depender de la cooperación de tu deudor. En este caso, el énfasis está en que vos puedas obtener el bien debido, o sea, tu dinero prestado, más que en el comportamiento de tu deudor. Ahora vamos a pasar al tema de la importancia del derecho de las obligaciones. El derecho de las obligaciones se encarga de regular las relaciones entre acreedores y deudores. ¿Y por qué es importante en la vida jurídica? Te preguntarás. Bueno, porque estas relaciones evolucionaron con los cambios económicos, sociales, los contratos también. Entonces, el derecho de las obligaciones sigue siendo fundamental en la vida jurídica. Y jurídicamente, las obligaciones, precisamente, forman la base de las relaciones jurídicas y se regulan de manera abstracta y general para proteger los derechos y reparar los daños. Siguiendo con esta idea, si lo miramos desde una perspectiva humana y social, el derecho de las obligaciones fomenta positivamente la cooperación y la división del trabajo, porque permite que las personas se comprometan entre sí para realizar actividades en conjunto y para cumplir con ciertos deberes y responsabilidades, ¿no? Sin embargo, cuando surgen desigualdades entre las personas, los compromisos y obligaciones pueden limitar la libertad de unos en beneficio de otros. Por ejemplo, en situaciones donde una parte tiene más poder o recursos que la otra, las obligaciones pueden imponer cargas desproporcionadas o injustas sobre aquellas que están en una posición más vulnerable. Esto puede llevar a una restricción de la libertad de autonomía de algunas personas en beneficio de otras, generando desigualdades. Entonces te estarás pensando, ¿y por qué es importante el derecho de las obligaciones? A pesar de que se pueden generar desigualdades en algunas situaciones, su importancia está en regular las relaciones entre las personas en la sociedad. El derecho de las obligaciones sigue siendo fundamental para establecer un marco legal que guíe las interacciones sociales y económicas. La clave está en el equilibrio, en equilibrar la regulación de las obligaciones con la protección de los derechos individuales y la promoción de la justicia social. Ahora vamos a pasar al tema del método del Código Civil en materia de obligaciones. Cuando hablamos de método, estamos refiriéndonos a una forma o una manera de hacer algo, ¿no? Cuando hablamos del método del código, hablamos de la forma en la que se distribuyen las distintas materias a tratar. Vamos a ver el tema del método del Código Civil de Vélez Sarsfield. Bueno, esto es para agarrar un cuaderno y una lapicera.
Vélez Sarsfield dividió el código en un título preliminar y 4 libros. 1 de las personas, 2 de los derechos personales en las relaciones civiles, 3 de los derechos reales, 4 de los derechos reales y personales. Con relación a las obligaciones, el libro segundo, sección primera, se trató el título de las obligaciones en general, con la intención de separar el tratamiento de las obligaciones del tratamiento de sus fuentes, en especial de los contratos. Pero ¿qué pasó? El objetivo no se cumplió completamente porque varios artículos solo tenían sentido si se los relacionaba con los contratos. ¿Y cómo está el tratamiento en los códigos modernos? Bueno, en los códigos modernos la tendencia generalizada es tratar las obligaciones en general en forma independiente de sus fuentes. Lo que permite este enfoque es tratar las obligaciones de manera generalizada sin importar su origen específico. Otra de las tendencias modernas es la unificación de la legislación civil y comercial. Ahora vamos a pasar al tema del método del Código Civil y Comercial. Con relación a la estructura interna, el nuevo código contiene un título preliminar dedicado a el derecho, la ley, ejercicio de los derechos y los bienes, y 6 libros. El libro primero se refiere a la parte general, el libro segundo a las relaciones de familia, el libro tercero a los derechos personales, el libro cuarto a los derechos reales, el libro quinto a la transmisión de los derechos por causa de muerte y el libro sexto está dedicado a las disposiciones comunes a los derechos personales y reales. Es importante que destaquemos que la parte general es para todo el código, más allá de que haya una parte general específica, por ejemplo, para el caso de las obligaciones, de los contratos y de los derechos reales. Anoten esto. Las obligaciones están tratadas en el libro tercero de los derechos personales, cuyo título primero, que dice obligaciones en general, se divide en 5 capítulos y aquí se los dejo detallados. Con esto terminamos de dar una pincelada a estos conceptos que a veces resultan muy abstractos y siempre viene bien ponerlos un poco de luz para que cuando vos vayas a la lectura ofrecida por tu cátedra puedas recordarlos o comprenderlos mejor. Si tenés dudas, podés escribir al mail que aparece en la parte inferior de la pantalla. Podés poner en el asunto obligaciones unidad 1 y en el cuerpo del mail tu pregunta, que en la medida de lo posible e inmediato lo voy a responder. Buena jornada.